En la tarde. Díganlo cada uno. Bueno, acá no. Bueno, buenos días o buenos mediodías a todos los presentes y los que nos acompañan online. Yo soy el doctor Eduardo Drukarov. Actualmente soy secretario del Departamento de Familia y Pareja de APA y armamos esta actividad que ahora les voy a introducir y a presentar, con la idea de compartir con todos ustedes un hermoso libro, El encuadre ampliado en psicoanálisis con niños, de la doctora Ana María Sloninsky de Groba. Y ahora les voy a contar cómo surgió específicamente esta actividad. Vamos a contar con la presencia de la doctora Azucena Borel, que después se va a presentar con sus referencias, con el doctor Abel Feinstein a mi derecha y con la autora del libro, Ana Groba. Bueno, más o menos la idea es que usemos unos 12 minutos cada uno de los expositores, incluyendo la Ana, que va a ser la última en hablar, y que después hagamos circular entre los presentes y los que nos acompañan online. Bueno, el armado de esta actividad surgió el año pasado a raíz de una fallida presentación en la USAL, en la Universidad de El Salvador. La posibilidad de comentar el libro, El encuadre ampliado en psicoanálisis de niños, me ha dado lugar a tomar contacto más profundo con una obra magnífica, que sirve de referencia a quienes quieran adentrarse de manera ilustrada y fundamentada en los temas que aborda. El Departamento de Familia, Pareja y Grupos es tributario de la ampliación del campo de aplicación del psicoanálisis y, por supuesto, de la ampliación a los encuadres apropiados para su práctica. Y la puerta de los consultorios se abrió al campo multipersonal gracias al empuje del psicoanálisis con niños y adolescentes, junto al abordaje de los pacientes graves y la propia legalidad de las parejas y familias que consultan. Por eso la pertinencia de esta presentación hoy. Nos dice Strachey en el prólogo a Estudios sobre la histeria que quizás el más importante de los logros de Freud ha sido su invención del primer instrumento para el examen científico de la mente humana. A partir de esta cita yo hice un trabajo acerca de obstáculos e instrumentos que lo desarrollé. Dicho instrumento es la situación psicoanalítica y su encuadre para lograr que esas observaciones devengan conocimiento y avances en la disciplina psicoanalítica. Entendemos por situación psicoanalítica aquello que hace del trabajo psicoanalítico algo único y especial, y que a la vez es un método científico que permite hacer ciertas observaciones y basar conclusiones sobre él. Yendo al libro que hoy comentamos, el título recompuesto o extendido, previo a su acortamiento para la tapa del libro, es Fundamentos teórico-técnicos del uso del encuadre ampliado en el psicoanálisis con niños. El vínculo como paciente. Voy a descomponerlo entonces en 5 unidades sintácticas para hablar de cada una de ellas. El uso, el encuadre ampliado, en el psicoanálisis con niños, el vínculo como paciente y los fundamentos teórico-clínicos. A mí me remite a el uso, el primer punto, me remite a 2 referencias diferentes. Una de ellas es la que propone la autora, referenciándose en Winnicott, el uso del objeto, y su propuesta técnica acerca del uso del analista. Citando a Susana Voss en el excelente prólogo, no se trata del encuadre como objeto,
sino del encuadre como posibilitador de que el paciente use al analista como el objeto que deberá sobrevivir. El encuadre dando origen al proceso y a la posibilidad de interpretar por medio de la transferencia. Por mi parte, agrego que el uso de me evocó el artículo de Freud de 1911, el uso de la interpretación de los sueños en el tratamiento psicoanalítico, que complementa a su obra liminal, La interpretación de los sueños de 1900. Allí se aboca a ilustrar acerca de su uso como herramienta técnica. Agrega luego, en 1923, observaciones sobre la teoría y práctica de la interpretación de los sueños. O sea que siempre hay algo para decir, siempre hay algo para agregar. Cito palabras de Freud cuando fundamenta la necesidad de este tipo de publicaciones, dado que pienso que el libro de Ana se inscribe en la misma línea. Presentar en una versión clara lo ya discriminado, discernido, y mediante indicaciones apropiadas, ahorrar tiempo y trabajo a quienes se inician en el tratamiento psicoanalítico. Por eso, desde este momento, sigue diciendo Freud, aparecerán también en la revista ensayos de naturaleza didáctica y contenido técnico. Y en otro párrafo dice, es norma del psicoanálisis señalar siempre y con la máxima precisión las reglas deducidas de la investigación y la experiencia. La comparación de las distintas técnicas posibles habrá de ilustrarnos convenientemente, aunque no llegue a decidir nuestra elección a favor de un método determinado. Desde ya, gracias Ana por facilitarnos a todos una parte de este trabajo. El segundo punto es el encuadre ampliado. Propongo que cada vez que pensemos en encuadre ampliado lo acompañemos de su par dialéctico, encuadre restringido, para hacer notar que siempre estamos haciendo uso de una opción y desechando otras. Esto forma parte del mito de la neutralidad del analista. Es decir, elegir un encuadre ya es un acto de no neutralidad. Estamos eligiendo. La autora distingue 5 modos de alianza con los padres, el otro polo del vínculo. Esto me pareció una enumeración muy didáctica. Excluirlos, connotado como un movimiento activo, tomando el síntoma del niño como expresión de un conflicto intrapsíquico, o agrego yo, de aquellos aspectos de lo intersubjetivo elaborables en la clínica de la ausencia versus la clínica de la presencia. 2. Incluirlos, a los padres, para brindarles información. 3. Incluirlos en el interior de las sesiones, focalizando la relación entre ellos, o sea, lo vincular. 4. Trabajar con los padres, no con el niño, considerando el síntoma como emergente de un conflicto parental. Y 5, derivar a psicoterapia a los padres donde puedan elaborar sus vínculos con los hijos. Dice Ana, refiriéndose al giro teórico hacia la génesis del psiquismo en la intersubjetividad. La consideración actual sobre la relación entre las fallas parentales y su impacto en el desarrollo psíquico del niño impulsan a la definición y uso de un encuadre ampliado, puesto que esos mismos vínculos que generan déficit son los vehículos de la cura. El siguiente párrafo, que voy a citar ahora, es a mi juicio una de las afirmaciones más trascendentes y contundentes del libro. La necesidad de ampliar el encuadre clásico del análisis individual con niños no depende de la singularidad del caso, sino de la ontología dialógica, reitero, ontología dialógica del objeto de estudio. Reforzado cuando dice que el encuadre ampliado no es una excepción tendiente a resolver una demanda externa, sino una ecuación dinámica, en función del mantenimiento de la viabilidad del encuadre como continente de la situación clínica. No es solo una decisión de emergencia,
a partir de la dificultad del caso por caso. Bueno, sigo. El encuadre ampliado, nos plantea la autora, se trata de la adaptación, adopción, aceptación y o adecuación a una concepción renovada de la génesis del aparato psíquico y su posibilidad de tratamiento y cambio mediante el proceso psicoanalítico. En esta línea citaremos a Hugo Bleichmann sobre la génesis constante del psiquismo y su posibilidad de cambio en la terapia. Las condiciones que estructuran el psiquismo del sujeto, sobre todo la influencia del otro, externo, pulsional, afectivo y discursivo, que estuvieron presentes en la infancia, vuelven a estarlo en el presente de la terapia, a igual título que en el origen, y no solo como evocación del pasado. Creo, por mi parte, que es un gran hallazgo la fundamentación del así llamado encuadre ampliado, como dijimos antes en contraposición con el restringido, podría ser una manera nueva, original de ver las cosas y desplazar la mirada para establecer cómo abordar a los niños en un proceso psicoanalítico terapéutico. Y de paso ayudaría mucho a quienes nos ocupamos de los abordajes multipersonales en general. Así como en lo personal me ayudó mucho la consigna de Ricardo Abenburg, jefe del servicio de psicopatología del Hospital Israelita, acerca de que todos los pacientes son agrupables salvo que se demuestre lo contrario. Nos ayudó a conformar grupos terapéuticos en el servicio y a concebir con más facilidad y naturalidad su práctica, y a romper con la hegemonía de lo individual, del individuo aislado, catalogada por el mismo Freud como una abstracción. Tercer punto, el psicoanálisis con niños. Ya es en sí mismo una ampliación del campo original de aplicación del psicoanálisis, que nació y se desarrolló enfocado en o restringido al paciente, adulto neurótico en tratamiento individual, sin ayuda farmacológica, que no existía, con alta frecuencia de sesiones, obviamente en forma presencial, y fundamentando su eficacia casi exclusivamente en la cura por la palabra. O sea, aquello que circula simbolizado, sin prestar tanta atención, aunque haciendo uso desde ya, de la otra vía por la que actúa el psicoanálisis, que es la relación. Y voy a comprimir los dos últimos puntos, el vínculo como paciente y los fundamentos teórico-clínicos para ir terminando. Coincido plenamente con la concepción del vínculo o la relación como paciente, y por lo tanto identifico claramente desde mi clínica con pacientes adultos individuales, parejas, familias, esta concepción que trae Ana cuando dice en la página 23, en tanto que el psiquismo del niño tiene un origen intersubjetivo y en tanto es dependiente fácticamente de las acciones y omisiones de sus cuidadores, en tanto es arribado al tratamiento portando una demanda que muchas veces no es propia, no existe razón conceptual o técnica para pensar que un encuadre no sea ampliado en estos términos, que no incluya, al menos simbólicamente, esto lo podemos subrayar, a los demás componentes de la vida real del niño, que no enfoque la dimensión vincular como central en el proceso analítico, que en el caso por caso, un niño en particular no presente la necesidad de convocar a su entorno, es generalmente la excepción y no convalida la exclusión del medio ambiente real del niño de la escena analítica. Ya voy terminando. Algo parecido podemos pensar y encarar desde los tratamientos de pareja. Vamos a hacer el enlace con nuestro departamento. En la medida que concebimos a la pareja como posible paciente, son más frecuentes los usos de este instrumento, aunque más no sea como entrevistas en el decurso de un tratamiento. Después, si tengo tiempo, haré referencia a una breve viñeta. Creo que estamos en condiciones de revisar, y este libro nos invita a ello y nos da amplios fundamentos, ese individuocentrismo que ha caracterizado al psicoanálisis
acompañado de una distorsión endogenista que proviene de un endogenismo secundario, este sí, producto de las observaciones en nuestra clínica, pero traspolado sin más trámite a la génesis del psiquismo. Este tema está muy bien discernido cuando la autora destaca que Daniel Stern, propone la interfaz entre el infante clínico, construido a través del relato producido en análisis y atravesado por la transferencia, y agrego yo el sesgo individuocentrista, y el infante observado, producido a través de la investigación y más enfocado en la díada funcional madre-bebé o la tríada madre-bebé-entorno. Nuestra clínica psicoanalítica proviene en una abrumadora proporción de las inferencias del individuo en análisis. Sería el infante clínico. Y como mucho de la pareja analítica en transferencia. Y mucho menos de los aportes observacionales de las parejas en análisis, de los grupos terapéuticos, de los sistemas familiares en su funcionamiento cotidiano. Sería inmensamente rico si se pudiera reproducir la observación de familias y parejas a imagen y semejanza de la observación de bebés. La tarea por delante es mucha si consideramos ampliar nuestro campo de observación a estas otras microestructuras, unidades de análisis, que contribuyen enormemente a la génesis y mantenimiento de nuestros psiquismos, los sistemas psíquicos que constituimos y portamos. Bueno, hasta aquí. Ahora le vamos a dar la palabra a Azucena Borel. Le voy a pedir que se presente un poco más extensamente de lo que hice yo. Lo hice yo, dado que es una invitada de la casa, para quienes no la conocen, y lo mismo después le voy a pedir a Abel y a Ana. Bueno, buenos días a los presentes y los online. Bueno, no muy extensamente, digamos que soy psicóloga, doctora en psicología y docente de mucho tiempo en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Católica Argentina y en posgrado en Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Rosario. La tarea docente es un área de mi práctica muy importante, además del área clínica. Y en el área clínica me desarrollé mucho tiempo en el trabajo con niños y un poco una sintonía entre la docencia y el trabajo clínico con niños, que por resultado la edición de un libro sobre el diagnóstico de niños, que compartí con la doctora Susana Russo. Y actualmente, desde hace ya unos años, desde 2017, creamos y en lo personal tutoreo la carrera de especialización en clínica psicosomática en la Universidad de El Salvador, donde, digamos, también la formación se da en relación a los distintos grupos etarios, niños, adolescentes, adultos mayores, y donde justamente la mirada es la mirada también de un encuadre ampliado en la medida que no es aplicable un psicoanálisis clásico, si se nos permite decirlo así. Así que bueno, soy miembro del Consejo de Doctorado de la misma universidad, sé que un poco lo académico y la clínica son las dos vías de pertenencia disciplinar. Bueno, y tengo este gusto, Ana, de esta vez sí poder contar algo acerca de tu libro, El encuadre ampliado en psicoanálisis con niños. Yo digo esto, la posibilidad y gusto de presentar este libro me ha conectado con conceptos y perspectivas que me resultan familiares en la clínica actual, propia y ajena. Pero lo novedoso
consiste en aportar a ello una sistematización conceptual que le da a esa práctica un sustento teórico confiable y riguroso. La prologuista del libro, doctora Voss, hace referencia a un psicoanálisis posmoderno, en el cual los vínculos reales tienen un lugar además de lo intrapsíquico. Comparto esa feliz apreciación. El vínculo como paciente es la frase que condensa una experiencia terapéutica en la que, al decir de la autora, los vínculos que generan déficit son los vínculos de la cura. Hago un paréntesis acá porque a raíz de tu lectura se me hizo presente lo siguiente, que cada época, digamos, independientemente de que el vínculo como paciente y el encuadre ampliado no es una práctica excepcional de acuerdo a un caso específico, sino una propuesta teórico-clínica en sí misma, es indudable que la época, lo epocal, determina el surgimiento de conceptualizaciones determinadas. Y la clínica actual eh, es una clínica específica en algún sentido. Y entonces venía, eso por un lado, en relación a esto, venía a mi mente un trabajo de la doctora Sena, no sé si lo ubican, acerca de los, sí, de los modelos teóricos en psicoanálisis con niños, y donde ella plantea de manera muy bonita, diría yo, muy creativa, lo siguiente, dice, el niño de Melanie Klein, ¿qué niño era? Era el niño enfermo. Nacía enfermo y en el mejor de los casos se iba sanando. El niño de Anna Freud era un niño sano y Anna Freud le hablaba al entorno para que no perturbara esas condiciones de salud que venían a priori, y si no se perturbaban el chico iba a seguir evolucionando en salud. Y después vino toda la perspectiva francesa, donde Sena dice, es un niño atrapado, atrapado en el discurso de los padres. Y entonces ahí ya se empezó a pensar en la trama, en el entre y en la repetición significante, que repetía el síntoma del niño de lo reprimido en los padres. Y ahora yo digo, ¿será casual que hablemos de un niño con un entorno real que hay que incluir o que está incluido per se en el consultorio? Creo que no es casual y que tiene sí que ver con la época que nos toca vivir con sus particularidades específicas. Bueno, entonces, para que el vínculo sea el paciente es necesario, decía, un encuadre ampliado, lo que implica hechos clínicos específicos, muchas veces puestos en cuestión por lo que podríamos considerar un psicoanálisis clásico, a saber, la inclusión de otros miembros en el proceso analítico, las intervenciones fuera del consultorio, las intervenciones más allá de la interpretación. Hago aquí un alto para destacar lo relevante de estas precisiones, dado el alcance que presentan en la actualidad de nuestra clínica. Una clínica que es más de déficit que de conflicto, una clínica que se caracteriza más por el acto y el cuerpo que por la palabra, y que carece muchas veces de la posibilidad de recurrir a la vida psíquica propiamente dicha como materia prima del trabajo analítico. Los efectos de la carencia de mentalización y el predominio de lo perceptual por sobre la representación obliga al clínico a crear nuevos modos de acceso a las problemáticas a las cuales se enfrenta y a intervenir más que interpretar, al decir de Green, para generar condiciones de psiquización. La vida profesional nos regala a veces la posibilidad de entregarnos a la búsqueda del oculto sentido de los síntomas, pero en otras ocasiones nos confronta con la necesidad de construir lo que no llegó a construirse o se hizo defectuosamente. En estos últimos casos, no es el retorno de lo reprimido lo que se nos aparece, sino más bien agujeros, vacíos, escisiones, ausencias de representaciones. El trabajo del terapeuta entonces deberá ser activo, ofrecerá significantes, tenderá puentes. Ana evoca
la figura de Sándor Ferenczi, quien usaba la llamada terapia activa en momentos de estancamiento al interior del tratamiento psicoanalítico. El uso técnico de la terapia activa incluía entonces distintos tipos de intervenciones, término que no casualmente comenzó a utilizarse con mayor frecuencia desde hace unas décadas, intervenciones. Y es que la clínica de nuestro tiempo ha variado y exige de nosotros cambios concomitantes, salir del lugar seguro y aventurarse, crear, intentar e incluso a riesgo de horrorizarnos, actuar. Actuar pero no out, sino in. De eso también se trata este libro, y para que el acto sea in debe ser calculado. En este punto, es en este punto en el que destaco el trabajo de Anna Sloninsky al buscar la sistematización de la propuesta con una metodología válida. Si lo dicho hasta aquí cuenta para la clínica en general, el asunto se complejiza en la clínica con niños, dado que allí no es solo el niño el que cuenta, su entorno constituye siempre el objeto de nuestra atención y, parafraseando a Ricardo Rodulfo, no atendemos solo a la historia del niño, sino también a su prehistoria, es decir, a la historia de sus padres. ¿Cómo es el niño de este tiempo? Sin duda no es Juanito. Es un niño que lleva la impronta de la tecnología, también es un niño atravesado por cuestiones de género todavía en controversia, otras veces es un niño en contextos vulnerables y de desprotección, o tal vez un niño incapaz de abandonar la posición narcisista merced a prácticas de crianza novedosas que no incluyen las microfrustraciones necesarias para el crecimiento. Este niño nuevo, a veces desconocido, nos obliga a pensar y revisar desde lo conceptual y técnico nuestras prácticas. Ana lo ha hecho y nos invita a acompañarla en ese recorrido. Su planteo es desafiante, ya que pertenecemos a un gremio que no se caracteriza por ser flexible a los cambios. Nuestra formación es de obediencia a las reglas instituidas y no somos niños rebeldes, más bien excesivamente adaptados. Solo los popes se atreven a salirse de los esquemas establecidos y los aceptamos porque sus nombres inspiran el debido respeto. Atreverse a pensar desde adentro, pero por fuera de lo instalado, es una necesidad en quienes pretendemos aportar algo a la salud mental. La autora nos conduce por un camino reconfortantemente didáctico por las teorías y modelos del desarrollo infantil, poniendo el acento en los autores que supieron vislumbrar las vicisitudes de la interacción del niño con su entorno en el proceso de humanización desde la indefensión inicial. Winnicott ocupa un lugar destacado en tal recorrido por haber sido un teórico original y también desafiante, al incluir al ambiente como objeto real de observación e intervención, que sin embargo no se relaja en la idea de un niño dependiente de un entorno desde una posición pasiva, sino que destaca la imagen de un bebé activo generador de interacción. Noción que también nos había llegado de los psicosomatólogos franceses como Léon Kreisler, cambiando el eje desde la función materna per se a la interacción generada en la díada a partir de las características propias del infante. Las consideraciones que anteceden deben y pueden ser pensadas entonces dentro de un encuadre para la acción analítica, y es allí donde la autora nos introduce en una cuestión central de la técnica. Retoma los planteos de José Blecher, quien supo ponerle texto descriptivo y explicativo a la situación analítica a la que te referiste, y también muestra los cuestionamientos a dicha noción de encuadre para terminar presentando su propia idea de un encuadre ampliado en el que el analista funcionaría como un mediador entre el niño y su entorno. Como sabemos, presentar un libro no debe incurrir en la paradoja de contarlo, sino más bien en dejar entrever su contenido tentando a los futuros lectores. Por eso quiero tentarlos a una lectura que entrecruza lo clásico, lo novedoso y lo disruptivo, y ordena en un devenir didáctico una temática que por su actualidad debiera tener parte en la bibliografía formadora de futuros colegas. Tuve el agrado de acompañar a Ana en lo que puede considerarse el primer momento en la constitución de esta obra, su tesis de doctorado. En este segundo momento, división arbitraria y subjetiva que me permito, me encuentro con un contenido renovado
que ha dejado el frasco rígido impuesto por la producción científica para volar de manera fluida y libre, no ceñida a los esquemas necesarios para una tesis, sino con un encuadre ampliado, si se me permite abusar del concepto, en el cual la autora se mueve con espontaneidad, creando un espacio transicional entre las teorías del desarrollo infantil, la teoría de la técnica y la técnica de abordaje de niños. Agradezco por eso la oportunidad y el privilegio de presenciar dos momentos fecundos en la vida profesional del autor. Muy bien. Bueno. Ahora el doctor Abel Feinstein. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, presentando el libro de Ana con Azucena, con Eduardo y todos ustedes. Como dijeron mis compañeros, el libro tiene, además de sus cualidades, digamos, en cuanto al contenido, la característica de venir de todo un proyecto institucional que venimos haciendo un grupo de nosotros en la APA, en conjunto con la USAL, y que permite que, por ejemplo, Ana haya podido hacer el doctorado en USAL, que, digamos, es algo que pensamos que es muy importante para los analistas y sobre todo los que de esta casa quieran hacerlo, poder complementar su formación analítica que se hace en una institución con los beneficios que ofrece el ambiente académico para desarrollar tareas de investigación. Y me parece que este libro, como dijo Azucena, tiene la ventaja o tiene la virtud de venir de una tesis de doctorado, con lo cual tiene la profundidad académica que requiere eso, pero agrega toda una cuestión que tiene que ver con la clínica y con la formación psicoanalítica, que hace a la formación psicoanalítica que lo da su pertenencia a esta casa. Así que, digamos, quisiera destacar eso y me alegra que esté Azucena acá, que fue, como dijo la tutora de la tesis de Ana, porque, bueno, porque nos conocemos y tenemos una relación de afecto y trabajo de muchos años, pero por eso conocemos, por USAL, digamos que ha sido un lugar como muy hospitalario, un ambiente facilitador, un buen encuadre, digamos, como para que podamos hacer muchos de nosotros muchas cosas ahí. Ahora, yendo especialmente al libro, bueno, primero agradecerle a Ana que me haya invitado a participar de esto. Ella reconoce en el prólogo que la entusiasmé con la idea de que, digamos, estuviera en nuestra ahora llamada comunidad académica de la USAL. Creo que hemos logrado armar ahí algo interesante, básicamente con gente de la APA, y me alegra que Ana haya aceptado esa invitación y que haya recorrido y que siga recorriendo con nosotros ese camino. El libro tiene muchas cosas que yo quisiera destacar. En este ratito que tengo voy a tratar de hacer con algunas. Primero, el formato, digamos, el objeto del libro, es como atractivo, tiene una linda factura y tiene esa ilustración de Ana en la tapa, que me parece que es un buen ejemplo de algo que tiene muchos años, pero que está refuncionalizado. Lo que conocen el hotel ese de Ostende a lo largo de los años tiene esa cualidad, ¿no? No es algo que quedó en el tiempo, sino que tiene todo lo lindo, digamos, del antiguo y que las cosas que hubo que cambiar, las cambiaron. Yo hace unos años que no voy, pero bueno, digamos, supongo que ahora debe estar más cambiado todavía. Entonces, primera referencia a que es lindo leer, a mí me gusta leer libros de papel, y entonces es lindo que sean lindos, y el libro tiene esa virtud estética que me parece vale destacar. Yendo ahora específicamente al contenido, Eduardo ya dijo algo de esto, pero a mí, digamos, soy de los que piensa que no tiene sentido quedarnos con la idea de un encuadre que no sea ampliado, ¿sí? O sea, es como, digamos así, es como una redundancia, decir encuadre ampliado, ¿no? Pero reconozco que es importante que esto se escriba en los términos que lo escribe Ana, porque hay mucha gente que todavía sigue defendiendo un encuadre restringido, como dijo Eduardo, y me parece que el libro, como también lo dijo Eduardo y lo quiero remarcar, pone el énfasis en que no es que se trata de ampliar el encuadre en cada caso que lo requiera como excepciones. Y bueno, tenemos que hacer
un cambio porque está, porque A, porque B. Y ahí me gustaría agregar a lo que decía Eduardo, me parece que hay dos cuestiones que hoy en día, digamos, está en la cabeza de muchos de nosotros. Primero, la de un psicoanálisis abierto, ¿sí? Ana lo dice de otra manera, digamos, de las cosas, de lo que sabemos y que no pensamos, ¿sí? O sea, de las cosas que podamos incorporar cosas nuevas, que no sigamos repitiendo cosas de alguna manera porque la dijo Freud, o en este caso ni siquiera porque lo dijo Freud, sino porque la costumbre, usos y costumbres propusieron esa forma restringida y un poco inflexible del encuadre. Pero bueno, entonces creo que una virtud del libro es poner el énfasis en una cuestión que hace a lo que a mí me parece que debería ser un concepto, digamos, que no hiciera falta aclararlo, que es ampliarlo, ¿sí? Pero bueno, vale insistir en el tema. Entonces, un psicoanálisis abierto a lo nuevo, abierto a lo diferente. Cuando empezamos hace 20 o 25 años atrás, digamos, que fui acá presidente, digamos, una de las ideas fuertes que traíamos en ese momento era la idea de un psicoanálisis de apertura. Tomábamos APA, apertura, ¿sí? Y me parece que es un tema central, digamos, en nuestra práctica, estar abiertos. Somos una práctica que en muchos sentidos está esclerosada y que vale la pena sostenerse abierto para poder incorporar las cosas nuevas que uno quiere incorporar. Les decía que el libro, como se dijo, insiste en que esto no sea una cosa de excepción por tal o cual razón, sino que sea una práctica en general. ¿Por qué? A mí me parece que hay dos cuestiones que uno podría tomar, teóricas, digamos así, en relación con esta necesidad. Y tienen que ver con lo que Ana pone explícitamente, más o menos en el libro, explícitamente, que es los circuitos motivacionales o los ejes motivacionales, digamos, que no solamente pasa por lo libidinal o lo erótico o la sexualidad infantil, sino también el tema del apego, que son los dos grandes ejes que ella toma, y que me parece que tienen que ver con una cosa que en esta institución tiene toda una historia, ¿no? O sea, cuando Jorge García Badaraco empezó a trabajar con el modelo del yo y a insistir en la importancia de los recursos del yo, digamos, acá era más o menos un psiquiatra que no entendía de psicoanálisis, porque si no habla del deseo infantil, ¿cómo hablar del yo? Esto tiene su historia en Ana Freud y tiene una historia en relación con el yo en el psicoanálisis en general, pero en esta misma casa, digamos, durante mucho tiempo a Jorge se lo consideraba una especie de hereje porque hablaba del yo. Y a mí me parece que, digamos, por suerte hemos cambiado bastante, hemos bastante reconocido que la cosa no se podía limitar solamente al deseo, porque, como dijo antes Azucena, hay muchas patologías que tienen que ver con el yo, con las carencias, con los déficits, y que me parece que no todo se trata de la fijación libidinal. Entonces, necesitamos un encuadre ampliado porque tanto el desarrollo libidinal como el desarrollo del yo están sujetos a lo que viene de afuera. O sea, el chico, digamos, la mamá o el papá o los cuidadores lo erotizan, lo contienen, lo sostienen, lo manipulan, el handling de Winnicott, y todas las cosas que hacen los papás con los chicos, o los cuidadores, o la escuela con los chicos, en función del desarrollo del yo. Entonces, si nosotros pensamos que esto, tanto el desarrollo del yo como el desarrollo libidinal, tienen que ver con, digamos, lo que viene de afuera, el medio ambiente real, esto que el libro insiste, a mí me parece que lo que usamos como herramienta, que es el encuadre, tiene que dar cuenta de que esto viene junto. Hace poco tiempo escuché una analista, una cosa bastante nueva, por lo menos para mí, que es un analista palestino, ¿no? Digamos, algunos deben saber, yo dirijo ahora el Comité de Prejuicio, Discriminación y Racismo de la IPA, y no hay psicoanalistas palestinos, por lo menos que uno los conozca, que como no participan del movimiento internacional activamente, uno no los conoce. Bueno, tuve la suerte de que un amigo me dijo, mira, tengo un tipo que, digamos, tenés que escuchar. Bueno, lo busqué, después le paso el dato, es un hombre de Líbano que domina Palestina, que se fue a vivir a San Francisco.
un artículo lindísimo que está en internet sobre la migración de un libanés a San Francisco, cosa que es todo un tema específicamente dedicado al tema de la migración de alguien tan heterogéneo, digamos, con la situación. Entonces, lo que este hombre decía es que, así como Winnicott dijo que no hay, digamos, bebé sin mamá, digamos así, que el bebé va con la mamá, él agrega, no hay mamá sin contexto, ¿no? Y que, digamos, hay que pensar todo esto junto. Entonces, si queremos dar cuenta del chico o del paciente, como dijo Eduardo, esto no se limita a los chicos, se puede usar totalmente para grandes. Si queremos dar cuenta del chico, si queremos dar cuenta del contexto de la mamá y del papá, y si queremos dar cuenta del contexto, el encuadre tiene que ser ampliado. No hay otra posibilidad. Esto no es nuevo, Pillon lo dijo acá, todos los que vienen son pacientes, ¿sí? O sea que hay una idea de sistema, hay una idea de, digamos, algo que va más allá del paciente individual. El otro punto, esto sería en cuanto a más lo metapsicológico. El otro punto que me parece que da cuenta de por qué es importante este libro es lo que Freud plantea como la fuente del malestar. O sea, la fuente del malestar, todos lo recordamos, la naturaleza, el cuerpo y la relación con los otros. La relación con los otros. Y Freud dice que la principal fuente de malestar es la relación con los otros, con lo cual, si los otros intervienen en la estructuración psíquica, básicamente los papás, y si los otros son la fuente del malestar, al principio, básicamente los papás, entonces el encuadre, lo que llamamos encuadre, debe dar cuenta de estas cuestiones. Entonces, por eso me parece importante el libro y el contenido del libro de Ana. El segundo punto es que, digamos, si bien, como se dijimos, deriva de la tesis, agrega muchas cuestiones clínicas, digamos así, que me parece que son importantes porque muestran la forma en que ella piensa trabajando con un paciente. Y eso a veces la gente teoriza, pero no dice cómo trabaja. Y acá está bien claro cómo ella, digamos, enfoca sus pacientes. El otro punto que me parece que también Eduardo lo planteó es que hoy en día estamos, por esto de la importancia del otro, por ejemplo, en este comité que trabajamos nosotros, el tema de la discriminación y el racismo tienen básicamente que ver con la relación con los otros, ¿sí? Los otros a quienes segregamos, discriminamos, en general por prejuicios, ¿sí? Pero el otro es fundamental para entender este tipo de cosas. Yo contaba hace unos días que cuando yo empecé la formación, uno estudiaba clínica, psicopatología y los escritos sociales de Freud. Era como decir, esto va aparte, ¿no? Es como se puede comer con tubo y sin tubo. Bueno, ahora no es así, ¿sí? Todos nosotros, bueno, de hecho estamos hablando de una bibliografía que viene básicamente, o en buena medida, de los escritos sociales. O sea que hoy en día es imposible separar psicopatología y metapsicología de escrito social. Pero bueno, vale la pena remarcar sobre eso. Y como dice Ana, que digamos, el objetivo de esto es trabajar básicamente sobre el tema de las interacciones. No se trata tanto, uno no lo desprecia y está bueno poder lograr cambios en las personas, pero digamos, la idea es favorecer a través de la inclusión, digamos, de los papás o de quien sea en esta ampliación, en poder trabajar interacciones. A mí me parece que es algo, lo hago en mi práctica, me parece que es algo útil, creo que tenemos que ver ese medio ambiente real y cómo interacciona, digamos, el paciente con ese medio ambiente real. A mí, digamos así, el hablar de cómo el paciente se relaciona con un paciente adulto, vamos a hacerlo para mostrar que es extensivo, ¿no? Cómo se relaciona, digamos, o cómo deposita aspectos en el otro, o cómo tiene prejuicios respecto del otro, digamos, esto es algo de todos los días. Cualquier paciente mío, digamos, se enoja porque la mujer no le preparó la comida, digamos, y sigue pensando con la idea de que la mujer se llevó para la comida de la casa y la mujer está enojada porque dice que el señor llega y, digamos, ¿quién dijo que tiene que estar la comida preparada? ¿Dónde está escrito eso si los dos vinieron de trabajar igual? Entonces, esta idea de el otro en la vida real, ¿sí?, supone prejuicios
y me parece que soy de los que, no soy el único, pero coincido con los que piensan que hay determinados prejuicios frente a los cuales no se puede ser neutral. Tú tomaste el tema de la neutralidad. Me parece que es un tema muy importante cuando uno habla del mundo real. Bueno, son muchas cosas, pero para hacerlo más sencillo, digamos, a mí me parece que digamos, poder mostrar y no ser tan neutral determinadas actitudes, por ejemplo, en el caso del prejuicio, que es lo que estamos trabajando ahora, de los pacientes, me parece que es importante. La gente que trabaja, por ejemplo, en prejuicios de género, dice que no hay que empezar diciendo que un tipo mató a una mujer o que le pegó, porque entonces nadie es machista, porque dicen, no, yo, eso no. Entonces, nunca hay que empezar por ahí porque enseguida yo no soy. ¿Sí? Y recomiendan, esto es del Ministerio de Salud, no se acuerdo si el de acá o el de México, cuando dan instrucciones para trabajar con el tema de género, digamos, dicen, no empiecen por lo que enseguida van a decir yo no soy. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto que está planteado en términos de políticas públicas es algo que nosotros tenemos que hacer lo mismo con los pacientes. O sea, de hecho creo que lo hacemos casi instintivamente, porque, como espontáneamente, porque me parece que hay cosas que generan mucha resistencia y nosotros sabemos que tenemos que trabajar con las resistencias, pero si le ponemos la pared por delante, no es la mejor manera de empezar a trabajar resistencias. Pero no podemos hacernos los distraídos, ¿no? Entonces tenemos que estar advertidos respecto a eso. Bueno, entonces redondeamos. Me gustó mucho la referencia a Ferenczi y a que Echegóyen, digamos, le dio carta de ciudadanía de nuevo a Ferenczi, ¿no? A mí siempre me interesó, digamos, la obra de Ferenczi, creo que para todos los que trabajamos en clínica, digamos, es un autor que nos resulta como muy útil y muy inspirador, ¿no? O sea, es un tipo que se jugó, digamos, a poder, me gustó esa, sí, yo no me había olvidado eso que Freud decía, digamos, como revalorizando la tarea que hacía Ferenczi, aunque después tuvo sus diferencias y demás, pero siempre queda como la segunda parte de la historia que Freud medio lo corrió, quizá porque el tipo se pasó en un poco, pero digamos, me parece que está bueno revalorizar y creo que por suerte esto a partir de Horacio, esto se ha logrado. Eh, a mí me parece, para cerrar, me gusta la idea, un encuadre que sea generador de proceso, que es uno de los objetivos del libro, ¿no? No quiero insistir con las cosas que ya dijeron mis compañeros, sino redundamos, pero me parece que el encuadre no es el equivalente de psicoanálisis. Durante muchos años, el encuadre era psicoanálisis, ¿sí? Cuando se hizo el Congreso de FEPAL del 2010, 2012, era tradición-invención, pero el logo era un diván. Yo dije, no, pero esto es como tradición-invención y elegimos la tradición, ¿no? O sea, ¿por qué ponemos un diván como sinónimo de psicoanálisis? Como ícono de psicoanálisis. A mí me parece que esa idea de generar proceso de que no nos quedemos con las cosas como tradicionales y que podamos agregar cosas nuevas, creo que este libro aporta eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abel. Ahora le vamos a dar la palabra a la autora. Presentate como quieras. Bueno, Yo te voy a presentar brevemente como actual colaboradora del Departamento de Familia y Pareja. Tenemos el gusto de que esté trabajando con nosotros. Bueno, yo agradezco mucho todos los comentarios y además estoy muy entretenida porque yo dije, ¿cómo son temas? Para mí es muy entretenido hacer jugar las ideas y esto que dijo recién Abel de el encuadre como parte del proceso, el uso del encuadre como parte del proceso. Em, y además, bueno, me resulta como
es cierto que hay como una parte de reconocimiento que me gusta, pero va más allá del narcisismo. Es como, entonces sirve se puede usar, es útil, tiene una utilidad. Porque yo me doy cuenta que en la escritura de este libro puse cosas que pensé toda la vida desde la facultad. Cuando yo tomaba clases de Melanie Klein y, digamos, circulaba en ese momento, digamos, yo pienso que Melanie Klein aportó muchísimo a la historia del psicoanálisis, pero había un chiste que circulaba, que era que la analista kleiniana decía, vos tenés a tu mamá rota adentro, y el nene decía, no, abría la puerta del consultorio y decía, mi mamá está leyendo una revista. Y entonces había un desajuste, digamos, el chico tenía que acomodarse a las teorías del analista. Y eso resultaba injusto, digamos, ¿no? Yo quiero, digamos, primero agradecer estos comentarios que me hacen como pensar, seguir pensando. Y también lo que yo encontré en la bibliografía armando la tesis, por ejemplo, Mariana Lizade hablando del encuadre interno y el encuadre externo. Después, por ejemplo, yo quería empezar por el tema del sostén, de la red de sostén. Entonces me decían, bueno, pero te vas del psicoanálisis con eso. Entonces me pareció que el término encuadre era más confiable, porque estaba usado por muchos autores y fundamentado, y aparte estaba, digamos, planteado por Freud. En ese sentido era incuestionable porque era un formato de trabajo. Después, por ejemplo, me gustó encontrar a Ávila Espada, un español que hace todas las clasificaciones, lo interno, lo externo, como un, una, una discriminación detallada del tema del encuadre, ¿no? Y también otra cosa que me pasó, vos citaste a Bleichmar y en un compilado que hace Emil Cedillo, Sí. ella dice que le ha resultado muy útil tener entrevistas en contenido manifiesto con los padres porque avanzaba más rápidamente en el tratamiento en el inconsciente del chico, porque había prohibiciones, o, por ejemplo, si no te sentás a hacer los deberes cuando terminás de comer, no te dejamos jugar, qué sé yo. Como indicaciones que entorpecían en lugar de estimular, y digamos, y hubo un momento, hubo dos casos paradigmáticos. Uno es el de Kevin, que yo puse en el libro, y otro es el de Lila, que salió en la revista de psicoanálisis, que fueron dos chicos donde yo conté con la colaboración absoluta de los padres. Digamos, primero la madre y después se sumó el padre, viendo cómo había movimiento. Y dije, pero qué diferencia, porque esto es trabajo en equipo, porque yo me siento menos sola trabajando y porque tengo interlocutores de ambas generaciones, ¿no? Del niño, a veces colaboraban los abuelos también. Y me pareció muy activo, muy, muy interesante, porque si no, me acuerdo la época en que el analista decía, "Mhm", ni siquiera decía, ajá, hacía, "Mhm", como... Y yo digo, qué pasividad, qué aburrido, qué tristeza, la vida pasa, ¿no? Como, em, después, por ejemplo, hubo en el armado del flyer un acto fallido, que es que aparecieron los adolescentes. Ah, sí. Y yo dije, lo voy a dejar, no voy a decir nada del acto fallido, porque yo había dicho que, pero eso es una promesa que no sé si la voy a cumplir, que había que seguir escribiendo sobre esto, incluyendo a los adolescentes y a los padres de los adolescentes, que vienen todos enojadísimos porque los padres ya no quieren hablar más con el chico, porque el chico da un portazo y el padre le devuelve en espejo el mismo portazo, y se complica, digamos, y yo tuve, digamos, el movimiento siguiente a la publicación del libro, un paciente de pandemia, que yo le dije a la colega que me lo derivó, me arruinaste la pandemia, porque el chico no hablaba, ponía un flequillo en el Zoom. Sí, es imposible, es imposible. Y ese chico tuvo, la consulta es que repite a los 14 años,
segundo año, que no se puede repetir, o sea que tiene que ser tercero mientras da exámenes de segundo, porque apagaba el Zoom. Entonces yo decía, ¿y cómo haces vos para aprobar todas las materias tan rápido? Bueno, porque yo aprendí, dijo el chico. Pero el colegio no podía corroborar que el chico había estado escuchando, porque no tenía su cara en el Zoom, la cámara de... Entonces la madre dijo, le voy a hacer un juicio al colegio. Le dije, no, espere, era muy, muy cabrona la mamá, muy chinchuda, enojona. Entonces yo le dije, ¿por qué no espera que el chico termine el secundario y después haga el juicio? Porque tiene razón, no fue evaluada esa situación. Y ahí, digamos, con la falta de palabra se complicó mucho la historia, muchísimo. Y, digamos, los pacientitos en los que yo pensé fueron los pacientes más chicos que yo tuve, que tenían, Lila tenía 3 años cuando la trajeron y Kevin tenía 4. Hicieron un vínculo positivo y jugaban y no querían faltar. Por ejemplo, Kevin no quería faltar porque él coleccionaba juguetes y no jugaba con los juguetes, era coleccionista de juguetes. Decía, de tal colección me faltan 2, de tal otra me faltan 3. Era aburrísimo, no dibujaba. Era un adulto en miniatura que le recitaba a la madre como poemas de amor. Adiós, mamá, amor de mi vida. Me sacaba de las canciones, yo no sé de dónde sacaba ese. Y fue muy interesante porque él le decía a la mamá, mira, no puedo faltar porque Ana dice que los Transformers tienen tantas funciones que ella tiene que tomar nota. Yo le decía, ¿y este Transformer? Y yo notaba, ¿cuántas? ¿Pero por qué tiene tantas funciones? ¿Pero qué trabajo? Pero entonces él tenía que venir a explicarme las funciones de los Transformers. Entonces se transformaba en un trabajo muy entretenido, muy, muy divertido. Bueno, y terminó, digamos, todo este tema en el uso de herramientas, que la caja de herramientas se tuvo que enriquecer a todo trapo. Por ejemplo, con el adolescente que no hablaba, yo le decía juguemos y decía no, porque yo tengo que averiguar por qué tengo miedo. Entonces usamos música, entonces por Zoom él decía qué música elegíamos. De Taylor Swift aprendí un montón, digamos, porque le gustaba antes de que ella fuera muy reconocida. Este chico dibujaba muy bien, pero a medida que me mostraba un aspecto que era para trabajar, después lo hacía desaparecer. Jugaba a las escondidas, ¿no? Dejó de dibujar, después escribía, dejó de escribir. Y después tuvimos la suerte de que el papá se apiadó, no sé, de mí, del chico, y lo trajo presencial. Y entonces hojeábamos libros, que entre paréntesis hojeamos un libro que tuvo que ver, digamos, se lo consideró el pintor de la pandemia, Hopper, porque eran todos personajes solitarios que miraban a través de una ventana. Y este chico de pronto hace una asociación brillante, que ese cuadro que está en el libro de Hopper, él lo vio en una película, que yo la vi 5 veces porque era una escena que pasaba. Y yo decía, este tipo es inteligentísimo, tiene una velocidad de captación. Bueno, todo eso pasó. Y, digamos, yo estoy muy contenta porque el libro siento que me representa desde la tapa, que es una acuarela mía, que yo retomé la acuarela. Y además, por ejemplo, Hilda Katz cuando presentó el libro dijo que en ese cuartito dormía Saint-Exupéry. Ah, Y el personaje Saint-Exupéry, el principito, tenía 5 años como Kevin. Y yo dije, qué lindo, no importa, ¿no? Que quedó, cerró perfecto y me gustó el color de la tapa. Y entonces, los libros de papel, yo también voto por los libros de papel. La computadora a mí se me mueve, no sé, no. No son libros. son textos. Y que en este momento, digamos, si me tengo que hacer partidaria de algo, es del vínculo interpersonal, porque toda esta tendencia de la inteligencia artificial, bueno, bienvenida, pero al servicio del bien, ¿no? Sí, sí, Sí. Sí, abierto el diálogo. bien. Yo creo que eso que vos decís y que contás,
digamos, evidentemente con mucha pasión la clínica, ¿no? Porque vos venís, o sea, todo lo que escribiste tiene un anclaje eminentemente de tu clínica, pero además de que hay un entorno real, me parece que también el analista del encuadre ampliado se ofrece como un analista real, es decir, uno que no se acaricia la barba ni se rasca el bigote, sino que hace otras cosas, como al decir de Winnicott, ¿no? De una manera creadora. Y hoy es eso, es crear, también como ofrecerse como objeto real en esa interacción con un chico que pone su flequillo y no no puede mostrar la cara ni puede hablar. Mm. Y entonces hablas vos. Y hablas vos y lo invitás hablando vos a que se puede hablar. Esto me parece que es también un desafío, ¿no? Poder salir de esa estructura más rígida donde no tenemos miedo de mover un dedo porque a lo mejor puede ser malísimo. Y crear. Tampoco hacer Seguro. cualquier cosa, por supuesto. Seguro. Bueno, y yo que me olvidé de presentarme, pero yo a modo de presentación voy a contar que yo hice la Escuela de Bellas Artes junto con la carrera de psicología porque Onganía me cerró la facultad. Y entonces a mitad de año pude entrar a la Escuela de Bellas Artes. Y entonces en las clases de psicoanalítica yo dibujaba los márgenes, después los recortaba y hacía con esos recortes los bocetos de grabado. Y digamos, lo material y lo inconsciente, porque yo decía, el inconsciente, ¿quién lo vio? Y si le pones papel de tornasol, no cambia, porque es por sus efectos. Y entonces eso de lo material y lo invisible a los ojos, qué sé yo, em, siempre me marcó en eso. Y yo entré a facultad a los 17 años, con lo cual son muchos años pensando estas cosas. Y la verdad que lo quiero a este libro, incluso cuando lo vendo, lo regalo, digo, ay, uno menos, me quedo con uno menos, pero no, hay que soltarlos, hay que soltarlos. Bueno, Así que gracias. muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a tener unos 20 minutos, 22, según calculo, para intercambiar con los presentes, con los que están acompañándonos online y después también una vueltita por acá. Así que Fernanda había pedido la palabra. ¿Vos, Liliana, también? Bueno. Ah, bueno, Willy también. Después pásale el micrófono a Willy. Bueno, No. quería agradecer los 3 comentarios, son realmente muy, muy originales, muy ocurrentes. Me llevo un montón de cosas para pensar. A Ana quería agradecerle este aporte, este gran aporte para nuestro departamento, de veras. Lo tenemos como bibliografía de consulta, lo hemos hecho circular. Poder animarse a plantear este pensamiento tuyo que traes desde hace muchos años, bueno, plantearlo en un libro de esa manera. Yo quisiera tomarte prestado el vínculo como paciente, que no es parte de la tapa, que me da pena que no sea parte de la tapa del libro, ¿no? Pero me parece que fue parte de un título original que después por algo se cambió, pero yo creo que el vínculo como paciente define lo que es el trabajo de los familiólogos, de los vinculólogos, como queramos llamarnos, que trabajamos en ese terreno, ¿no? Donde hay un vínculo, donde hay 2 personas o más que construyen algo y que eso construido después modifica o aloja a esas personas. Y eso es lo que vemos en las sesiones. Por ejemplo, las versiones de las personas que se despliegan en las sesiones en las que nos animamos a invitar a los familiares, como refleja tu libro, ¿no? Porque bien vos lo dijiste, trabajaste por supuesto con los padres, trabajaste con los abuelos, trabajaste en el ensamblaje de una familia, que eran 2 familias con dificultades de ensamblaje,
entonces había medios hermanos y también hiciste intervenciones para hacer participar a estos hermanos. Eh, bueno, me parece que tu libro representa un estímulo muy grande para nuestro departamento y para poder trabajar en la línea que vos propones. Así que muchísimas gracias de nuevo. Willy Perinot. No, ella está con las redes. Bueno, fue muy placentera. Acércate al micrófono. Fue muy placentera, muy distendida. Se veía una cosa de juego y conocimiento ahí de esto. Realmente da gusto, y fue un gusto. Así somos. No, no es habitual, ¿eh? No es habitual. Además, no fue aburrida, porque en realidad estas cosas pueden ser. A mí me trajo solo ese cuadro ampliado, ¿no? Porque, digamos, todos aquellos que empezaron, yo empecé mi práctica como residente, ustedes dos también. A las chicas no las conozco. Y uno tomó contacto con pacientes graves, con los cuales, inevitablemente, en aquella época, Java Daraco y Kalina habían desarrollado una pelea gigantesca junto con la gente que hacía adolescentes para que APA permitiera en aquel momento que se incluyera la familia, porque directamente descalificaban que eso fuera psicoanálisis. La de Badaraco fue una pelea con Kalina que hacía adolescentes en aquel momento, no adicciones, sino adolescentes, generaron una batalla y corrieron el peligro de que los expulsaran. Como se expulsó a la gente que hacía electroshock, daba medicación o usaba psicotrópicos como Fontana para explorar el inconsciente de los pacientes. Y hemos perdido en esa historia un montón de experiencias. Esto es la realidad. Yo cuando entré, eso ya medio, Barraco ya había ganado esa pelea. Y entonces aprendimos que había que ver a la familia. Yo me extiendo un poco, pero vale la pena. Me acuerdo que vi un paciente, y tuvimos a la familia, de la unidad de internación. Sí, vino la familia, y entonces yo pregunté, bueno, ¿qué está pasando? Uno de los integrantes de la familia dice, a este se le murió el padre. ¿Quién era el que decía a este se le murió? El hermano. Ya esa situación generó una situación totalmente distinta. Con el tiempo aprendimos que en realidad un paciente forma parte de un ecosistema y que ahí yo entendí algo que Freud decía. El síntoma por sí mismo se resuelve muy rápidamente. El problema es cuando, como se repite, el paciente no le queda más remedio que convertirlo en una función. Y hasta que no descubramos cuál es la función, o sea, lo primero que tiene que hacer un analista para poder encarar un tratamiento es descubrir cuál es la función que cumple para ese paciente el síntoma. Y en el chico es muy claro esto. Entonces, un ecosistema, cada cosa cumple una función para el conjunto. Cuando vos cambiás algo, desequilibrás el sistema. Imagínate en un reloj, vos se te ocurre cambiar un engranaje. Existe un despelote fenomenal. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, y esto es lo que me parece tan importante, el problema de incluir a la familia, porque cuando vos abrís la puerta, ese padre aterrador tiene otra historia. O ese paciente que aparece como
como enfermado por la familia, es el que enferma a la familia. Uno se encuentra con situaciones que son nefastas. Entonces, yo me pregunté siempre, ¿se hizo el OPA, Freud, con Dora, por ejemplo, o con la chica homosexual? Hay cosas que uno se pregunta muchas veces, ¿no? Hoy estamos en un lugar, y me parece que este libro nos viene bien para esto, porque refuerza toda esta historia, y creo que es el emergente. Bueno, muchas gracias, Willy. Bueno, primero Lili, felicitarte, ahora te leo un comentario, felicitarte, realmente muy bueno tu libro, muy buenos los 3 comentarios. Y pensaba, vos decías lo de la tapa, que en realidad en esta tapa, yo no había prestado atención a la tapa, está el encuadre. No sé si fue tu idea, pero para mí este es el encuadre que aloja. Está el encuadre que aloja a todos los miembros que puede haber, ¿no? en una familia. Y también pensaba que este lapsus, ¿no? Que circuló, que se agregó a adolescentes, que yo creo que en realidad un poco lo que decía Abel y también lo traía Eduardo, esto se aplica para todos, no solo niños y adolescentes, lo podemos aplicar también a los adultos. Como decías vos, Eduardo, aunque sea simbólicamente, están presentes siempre. Los citemos o no dentro del consultorio. Trabajamos con, como decía Abel, si el mayor malestar lo traen los vínculos con los otros, si no los hacemos entrar, difícilmente generemos movimiento, proceso. Bueno, Néstor te dice felicitaciones, Ana, querida compañera del doctorado en la USAL, y felicito a todos los comentadores. Alicia está anotada y María Esther está anotada. Alicia. Prende el micrófono, Ali. Bueno, Ana, ante todo, todos estos comentarios me estimularon a leer tu libro, así que sirvió. Pero me quedé con el tema, el encuadre ampliado. Y que la verdad que cuando hace muchos, muchos años uno comienza a trabajar, se agarra de la palabra encuadre como aquello que nos va a sostener y que nos va a servir como un medidor, obvio. Pero pensar en la palabra ampliado creo que es un tema, es lo más vigente. ¿En qué sentido? En que significa ampliar el pensar de cada uno, el pensar nuestro, el pensar la sociedad, el pensar la familia, el pensar los nuevos vínculos. Es como ampliar la cabeza de cada uno de nosotros como analistas y animarnos a que eso se va a reflejar en el encuadre, obvio, porque cuanto más abiertos estemos, mayor va a ser nuestra capacidad de albergar y a aquellas diferencias que haya en las familias, en las cuales a veces los abuelos intervienen de una forma mucho más activa que otros y son válidos integrarlos. Así que realmente me quedé con la palabra encuadre ampliado como lo decía Liliana recién, ¿no? No solamente aplicable a los niños, a las familias, sino en realmente en nuestro consultorio, ¿no? Ampliar la cabeza y ampliar el encuadre. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. María No Esther sé quién. Odari, ¿no? Ah, sí. Bueno, muchas gracias y ante todo, Ana, te felicito. Y a lo mejor yo voy a utilizar algo que vos planteaste, voy a usar, digamos, a vos para hacerte algunas preguntas que a lo mejor son de índole más personal, pero que me parece que extiende mucho lo que vos trajiste. Primero, cuando Eduardo te presentó, dijo algo que nosotros teníamos la posibilidad de escucharte o de escuchar tu libro acá por algo que no entendí en relación
a la universidad. No sé, no sé si yo Una malentendí. presentación frustrada en la USAL dio origen a que nos trasladáramos acá. Y, o sea, puedo No, no preguntar importa, problemas por qué no. técnicos. Y además, Problemas lluvia, Un día de lluvia, Cero. diluvio, una inundación. bueno, no importa, Sí. no se Bueno. pudo hacer. O sea, una frustración trajo un premio para nosotros. O sea, podemos escucharte hoy por ese motivo. Y otra, una pregunta, digamos, yo te conocí hace mucho tiempo en el espacio Winnicott. Yo después me fui, pero te conocí ahí y la pregunta era, ¿qué pasó después? ¿No? Es decir, que vos como analista en la institución APA sentiste que necesitabas algo más y fuiste a la Universidad del Salvador a buscar, digamos, el doctorado, ¿no? O sea, no sé si se entiende mi pregunta. Es decir, si te quedabas en APA, dentro de APA, ¿podías haber hecho esto que vos hiciste tan fructíferamente? Es decir, este libro, o sea, toda tu... Eso es la pregunta, un poquito, por eso te decía del uso tuyo. Claro, bueno, con el diario del lunes yo te puedo decir que me gusta que el lugar al que llegué es este libro, pero en su momento me parecía como aprender un idioma, que hacer un doctorado era aprender un idioma que entendieran todos, porque el tema era cómo hacer para seguir los fundamentos del psicoanálisis, pero participar de un sistema que pudiera entender cualquier persona de cualquier profesión, ¿no? Una apertura. Ujú. Pero el aprender ese idioma me llevó, digamos, es como que di toda una vuelta y pude ser genuina con mi propio idioma. Eso me pasó. Y ni me imaginé que yo iba a poder hacer un libro. Me parecía, no lo tenía calculado. Y la verdad que es una grata sorpresa, ¿no? Un libro, un hijo, un árbol, bueno, como algo así. Bueno, Eso. gracias. Y además como antecedente, Sí. la maestría en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, Ese era el vínculo como El paciente. vínculo como paciente es la maestría, Claro. que yo la hice, pude armar la tesis de maestría a la luz del doctorado en la USAL, Mira porque dije, no, este es un plomazo. Claro. Y entonces dije, no, pero ahora entendí de qué se trata, de qué viene. Perfecto. No, y después le quería contar a Willy, que, digamos, yo fui residente del Borda, yo pasé por el servicio de García Badraco y Abel Feinstein fue mi jefe de guardia. Eso no Claro, sé, es además, una larga historia. Sí. creo que la unión en este momento, ¿no? De los Sí. dos departamentos para la presentación de tu libro, me parece, digamos, algo muy interesante, porque hay muchas situaciones donde creo que se van complementando, ¿no? Es decir, yo digamos, en otra época, bueno, yo hice la residencia en el Moyano, o sea que toda la historia, incluso el trabajo de titular mío tiene que ver con esta práctica, digamos, más ampliada de los encuadres ampliados. Por eso, digamos, bueno, fue la pregunta y además el hecho de lo que hoy en la institución nos planteamos, ¿no? O sea, cómo va a trascender y seguir perdurando el psicoanálisis. Así que te felicito, Ana, gracias. Gracias a Bueno, vos. tenemos 5 minutitos, así que aprovechemos. Azucena, después yo quiero decir algo. Sí, brevemente decir, ¿no? Que estamos prestando como mucha atención al término ampliado y yo quería rescatar el término encuadre, o sea, el encuadre, por más ampliado que sea, sigue siendo un encuadre y ese encuadre da la posibilidad de que se puedan ver los desvíos respecto de algo. Si no hay un límite, si no hay una delimitación, entonces nuestra práctica puede ser vista de cualquier manera. Entonces, en la medida en que
creo que cualquier encuadre puede ser ampliado en cualquier dirección, en tanto y en cuanto siga teniendo el estatuto de encuadre, ¿no? Para para el terapeuta. Sí, de Está acuerdo. bien que aclares eso, Sí. porque pareciera como que yo- Espera que... Sí, Sí. viene muy bien esta Mm, delimitación. Sí. Yo quería traer algo que tenía preparado, como viñeta, pequeña viñeta, y que enlaza con las preocupaciones que tenemos los que trabajamos en el campo multipersonal, con parejas, todo esto, ¿no? Hace poco me tocó comentar una presentación clínica en un Ateneo en el marco de las jornadas de APA-APSA. Y allí preguntaba reflexivamente al auditorio y a la colega tratante, que era una psiquiatra muy bien intencionada, joven, con mucha polenta, muy bien intencionada, pero carente de habilitación por ella misma para hacer psicoterapia. Entonces, y mientras la psicoterapia a esa paciente se la hacía otro terapeuta con quien ella no tenía contacto y que además era, bueno, sistémica, no importa, pero podría haber sido. ¿Qué hubiera pasado si la paciente, en lugar o además de el largo periplo individual, psicoterapéutico y psicofarmacológico, insisto, individual, que le fue proporcionado, además las cosas iban de mal en peor, por eso la trajo al Ateneo, ¿no? Cada vez peor estaba la paciente. Hubiese sido tomado el caso como una pareja en crisis, con una eventual paciente designada, porque realmente la primera consulta era la de una pareja en crisis, con el sufrimiento de la paciente, porque el marido, ahora ya no me acuerdo qué, pero no importa, ¿eh? Supongamos un caso de infidelidad, creo que en ese caso era una infidelidad más complicada porque era homosexual, pero no importa el caso específico, se la sustrajo a la paciente de su contexto, enfermante, complicante, conflictivo, se la trató individualmente, se la psicofarmacologizó cada vez más y fue presentado en un Ateneo como caso, ¿no? Entonces, no se trata de opciones excluyentes, sino de la adecuada complementación, pero sin la exclusión a priorística de una de las opciones, que es lo que yo denomino acá en mi comentario como encuadre restringido. O sea, la pareja, vuelvo al punto, que me parece un hallazgo, denominarlo así, la pareja, el vínculo como paciente. Bueno, este material está a disposición en algún momento para cualquier comentario. Dos cosas. Una, a mí me gusta, digamos, el concepto de implicación. No lo inventé yo, digamos, lo describió Luró, pero hay un psicoanalista uruguayo, Damián Schroeder, que él escribió bastante sobre el tema de cómo estamos implicados, ¿no? Y a mí me parece que sirve para entender este tipo de cosas que estamos hablando, ¿no? O sea, como que uno, como persona real, esto del analista como persona real, o el lugar de uno en la institución, o cómo la familia está implicada en lo que, esto que vos decís, digamos, esta persona, la paciente esta que decías, digamos, había una implicación, digamos, del marido, digamos, de esta mujer en una situación que era, digamos así, conyugal, por decirlo de alguna manera, que me parece que vale la pena tener en cuenta. El concepto es bastante rico, es muy, muy interesante porque tiene una dimensión explícita, digamos así, consciente, pero también incluye las transferencias, digamos, la contratransferencia, se los recomiendo. Y el otro punto tiene que ver con algo que hablamos el otro día acá en una reunión, que es el tema de las transferencias laterales. Que me parece que es un concepto que, digamos, mucha gente lo usa solamente como resistencia, como usan la transferencia, solo como resistencia, y me parece que se pierde la dimensión, digamos así, de la transferencia que uno puede utilizar como herramienta, no es solamente que la transferencia es resistencia. Y para terminar, no sé si ustedes leyeron el libro de dos mujeres, una periodista y una escritora y una periodista creo que eran, que se llama La joven homosexual, de la paciente de Freud.
bueno, también se los súper recomiendo. Se lee como no podés parar de leerlo, pero el libro. Porque, sí, porque estas dos mujeres encontraron a la joven homosexual, hecha una señora de 90 y pico de años, en un geriátrico. La fueron a entrevistar y se quedaron días charlando con ella. Y por ahí, digamos, lo que se plantea es algo así como que fue más útil que lo que hizo Freud, ¿no? O sea, digamos, cómo a veces dispositivos que no son, digamos, como que a Freud lo trababan por distintos lugares, todas sus cosas, que no pudo ayudarla a esta mujer, y cómo estas mujeres, escuchándolas, la mujer, uno la escucha hablar a la paciente y uno escucha un montón de cosas. O sea, que evidentemente Freud no escuchó y que, está bien, 80 años después, pero hay una escucha menos, digamos así, contaminada por prejuicios, menos contaminada, digamos, por una serie de cosas que pensamos que a Freud le hicieron ruido, y que me parece que, de nuevo, creo que tenemos que pensar algo así más allá del encuadre, con la salvedad que ustedes dijeron, que dijo Azucena, necesitamos un encuadre. A mí me gusta la idea por eso del encuadre interno. Yo creo que el encuadre está dentro de uno. O sea, no hay, digamos, hora, día, redondo, cuadrado. No, en la cabeza uno necesita un encuadre, si no, hace cualquier cosa. Como el cirujano necesita el quirófano para operar. Eso es así. Bueno, tenemos que dejar acá, el encuadre mediante, estamos teniendo que terminar, así que gracias a todos los presentes. No, lo vende demasiado barato, así que ni siquiera le podemos pedir